Lo que está en 1 Corintios 3:16. ¿Qué dice 1 Corintios 3:16? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí, el primer templo de Dios somos cada uno de nosotros, porque Dios dijo que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando le creemos y oramos por ello, se levantan las obras del Espíritu Santo y se levantan las obras de la recreación. Cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre nosotros, estaremos llenos del Espíritu Santo. Si no lo sabemos, solamente llevaremos el recado de los no creyentes y podemos hacer daño o heridas a los otros. Una de las bendiciones que Dios nos ha dado, una de las 10 plataformas, que es una plataforma donde mi vida se para firme, donde mi vida como un creyente, como un hijo o una hija de Dios, debo disfrutar de que mi vida está cimentada sobre esa base, sobre esa roca. Y una de ellas, una de las seguridades que debo tener como creyente, como hijo, como hija de Dios, es que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en mi vida, está obrando dentro de mí. Con la Santísima Trinidad está obrando dentro de mí. Y Él levanta las obras en mi campo, en mi familia, en donde quiera que vaya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha prometido de que Él estará junto con nosotros todos los días de nuestra vida. Él nos va a hacer recordar todas las cosas. Entonces, cuando vamos al campo, cuando nos movilizamos, cuando estamos en nuestros trabajos, en cada campo de cada evangelista, cada discípulo, cada hijo e hija de Dios, Dios está orando, el Espíritu Santo está morando en sus vidas, está guiándoles en todas las cosas. Y a veces nos olvidamos y hacemos como esos recados de los no creyentes. A veces caemos en la incredulidad, a veces tomamos decisiones basadas en nuestras emociones, pensamientos, y nos olvidamos de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que Dios está morando en nosotros y que está obrando para que todas las cosas sean recreadas. José fue como esclavo, el remanente José fue como esclavo, pero al final todo obró para bien, todo Dios lo recreó. Así lo hizo una nueva creación a tal punto de ser un gobernador, a tal punto de llevarle frente a Faraón. De igual manera nosotros somos evangelistas que Dios ya ha llamado para esta época. En nuestros campos, en nuestras regiones, somos nuevos creyentes, hay discípulos que se están levantando, hay aposentos altos que se están estableciendo y todo es gracias a la obra del Espíritu Santo. Entonces, como evangelistas debemos tener esta seguridad de que el Espíritu Santo está morando en nosotros y Él nos está guiando, aún en el tiempo de soledad, aún en el tiempo donde no hay nadie, donde no hay nada que me pueda ayudar, donde no hay nadie. Dios está obrando desde su trono celestial, porque Él mora en mi vida y Él me está guiando. Así que debemos tener esta seguridad que Dios nos ha dado ya de antemano, esta respuesta. Dice, en cambio, si el Espíritu Santo mora en nosotros, se darán frutos y evidencias y seremos testigos. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. El fruto que se da para las personas es paciencia, benignidad y bondad. Y el fruto que se da a sí mismo es fe, mansedumbre y templanza. Dentro de esta bendición de que somos templo de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros, los frutos y las evidencias toman lugar en la vida de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, de una manera natural. Como si uno no se esfuerza para dar fruto, como si una planta no se esfuerza para dar un manguito o brotar una flor. En sí es naturalmente, sale solo. Igualmente en nuestras vidas, este tiempo de oración, este tiempo donde estamos delante de Dios, estamos delante de la palabra de Dios, los frutos y las evidencias que vendrán a nuestros campos, a nuestras familias, saldrán solos. No me tengo que esforzar.
Solo tengo que disfrutar de la bendición de que Dios está junto conmigo y está morando dentro de mí con su Santo Espíritu. Entonces las evidencias como testigos que seremos, como testigos que vamos a las 237 naciones, que estamos enrumbados a salvar nuestros campos, Perú, Latinoamérica, Dios naturalmente, como está morando dentro de nosotros, nos va a dar esas evidencias y esos frutos para ser sus testigos. Por eso Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos. No es algo que yo lo tengo que hacer, porque si nosotros tuviéramos que ser testigos sería difícil, pero Dios nos ha prometido a nosotros, y me seréis testigos. Entonces Él nos hará testigos. Él guió la vida de los remanentes, Él levantó la vida de los remanentes como reyes, como gobernadores, como profetas. Dios hizo la obra. Entonces nuestra vida simplemente tiene que disfrutar y tener la seguridad de que el Espíritu Santo está morando dentro de mí y Él al final dará los frutos y las evidencias en mis familias, en mis campos, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de los eventos, en medio de la persecución, en medio de todas las cosas. El Espíritu Santo, como está morando dentro de mi vida, Él dará los frutos. ¿Y qué frutos son? Amor, gozo, paz. Podemos disfrutar de este evangelio, podemos amar a las personas, podemos tener paz en medio de las crisis, de las dificultades. El fruto que dan hacia las personas es paciencia, benignidad y bondad. Podemos entender a las personas, podemos salvar nuestros campos y que asimismo nos da la fe, la mansedumbre y la templanza para estar firmes en cualquier situación. Entonces, cuando tengamos estos frutos, ¿qué tipo de respuestas nos llegarán? Primer punto, la obra de la salvación. De lo primero que viene es la obra de la salvación. Podemos ver en Génesis 1:27, Filipenses 2:6 y Juan 10:30 nos habla de Dios Trino. Lo primero que podemos experimentar y disfrutar al entender de que el Espíritu Santo mora en nosotros, en sí ya nosotros hemos sido salvados, pero experimentar esa obra de la salvación, esa obra que ya ocurrió en nosotros, solamente ocurre cuando realmente personalizo esta respuesta, personalizo a Cristo en mi vida, personalizo que el Espíritu Santo está obrando y morando dentro de mí, puedo experimentar y disfrutar esta obra de la salvación, que la imagen de Dios ha sido restaurada, que el Padre que es uno, así como así como Cristo y Dios son uno y está morando dentro de mí, puedo experimentar estas obras. Y Dios dice, nos sopló el aliento de vida. Como lo hemos perdido, Dios nos ha enviado a Cristo. Solamente el Dios Trino es el Salvador. Tiene que ser solamente Dios. Y Dios tiene que venir en el cuerpo humano para salvar a los seres humanos. Esta es la razón de la Trinidad. Tuvo que tomar el lugar la ascensión, por eso Cristo obra con el Espíritu Santo. Cristo tuvo que ascender, por eso le dijo a sus discípulos, es mejor que yo me vaya, porque estaré con vosotros todos los días, así en ustedes. Y era mejor que Cristo ascendiera. ¿Por qué? Porque iba a morar ahora dentro de nosotros, iba a estar junto con nosotros. Y esta obra de la salvación que ha ocurrido en nuestras vidas por medio de Cristo, que ya ocurrió, tenemos que ahora experimentar esta obra, esta imagen que ha sido restaurada en nuestras vidas, ese aliento de vida que Dios otra vez ha puesto a través de su Espíritu y que ha restaurado en nuestros espíritus. Ese Cristo que es la Santísima Trinidad, ahora es nuestro Salvador. Él se hizo humano para salvar nuestra vida de nuestro destino, de estar atrapados en el poder de Satanás, de estar bajo un estado de pecado y de muerte. Jesús, como el Cristo, ha solucionado todos los problemas de nuestra vida. Jesús, que es Dios, es la Santísima Trinidad, que vino a morir por nosotros, ahora está junto con nosotros. Y esa es la obra que Dios ha hecho para que nosotros podamos, como hijos e hijas de Dios, puedan disfrutar, puedan estar dentro de este secreto y puedan experimentar esas mismas obras que
cada hijo de Dios, cada remanente puede disfrutar. Entonces, más debemos aferrarnos a la promesa que Dios nos ha dado. Jesús nos prometió las obras del Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu Santo viene sobre nosotros. Juan 14:16. Nos recuerda todas las cosas. Juan 14:26. Y lo que nos ha dicho Juan 16:13. El Espíritu Santo que ahora está morando en ustedes como hijos de Dios, como hija de Dios, Él les va a hacer recordar todas las cosas, porque es la promesa de Cristo para nosotros. Es el Santo Consolador que viene a nosotros y nos va a hacer recordar la palabra de Dios. Hay momentos y situaciones difíciles que podemos atravesar. Hay momentos de soledad, hay momentos de dificultad, hay momentos donde no hay un camino, pero es el Espíritu Santo que ha prometido Dios y que está morando dentro de nosotros, que nos va a hacer recordar la palabra de Dios. En ese momento de duda, Dios nos va a hacer recordar porque está morando dentro de nosotros, de quiénes somos, que somos hijos e hijas de Dios, que nada nos puede destruir, que nada nos puede hacer fracasar, porque el Espíritu Santo que está en nosotros y que somos su templo, nada puede destruir el templo de Dios. Satanás nos puede engañar simplemente, pero no nos puede destruir. Como dice el pastor, somos terminators espiritualmente, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces debemos tener esa seguridad. Esa debe ser nuestra plataforma. Dentro de las 10 plataformas hay una plataforma que es el templo de Dios, que somos templo de Dios. Y el evangelista, el creyente, debe tener esta seguridad. ¿Para qué? Para no ser movido por nada. ¿Para qué? Para que frente a las circunstancias recuerdes de que tu vida no está en tus manos, sino que Dios mismo te ha sellado con su Espíritu. Dios mismo está, como dice, te ha dado esa seguridad de la salvación. ¿Y cuál es la muestra de ello? Su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello, como dice, la marca de Dios que te ha dado a ti para que tú tengas seguridad y puedas entender, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, nada te va a pasar. Entonces, esa es la promesa que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Antes de ser crucificado, dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. Y después que resucitó, dijo, recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Antes de ser crucificado, Dios nos ha prometido de antemano el Espíritu Santo, que íbamos a recibirlo y que íbamos a tener un poder para ser testigos. Como dice, antes de Hechos 1:8, los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y Jesús le dijo, no les toca a ustedes saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y nosotros podemos estar preguntando así como los discípulos, Señor, ¿cuándo salvarás mi familia? Señor, ¿cuándo tú salvarás mis hijos, mi hija? Señor, ¿cuándo tú me sanarás de esta enfermedad? Señor, ¿cuándo tú construirás el templo? Pero el Señor nos dice, más importante, si bien es cierto Dios quiere hacer todas esas cosas, más importante es recibir el Espíritu de Dios. Más importante es recibir el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, reciban el poder del Espíritu Santo. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Y estamos en este tiempo del culto de oración recibiendo ese poder, recibiéndonos esa llenura del Espíritu Santo. Porque la palabra nos llena de su Espíritu. La palabra hace que nuestra vida disfrute de esa plenitud y podamos disfrutar de esos frutos, podamos disfrutar de ese poder que trasciende el tiempo y el espacio y que hace que nuestras vidas, nuestros campos y nuestras familias puedan sanar, puedan salvarse, puedan experimentar esas obras de la salvación que Cristo ha hecho ya de antemano en la cruz. El tercer punto habla sobre el poder. Dice, nos dijo que nos daría poder, viene de lo alto.
Esta es la autoridad de ser hijos de Dios. Juan 1:12. El Verbo fue hecho carne y vino en cuerpo humano. Y ahora ha muerto por nosotros. Cristo ha resucitado y está morando dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces esto va a ser el poder que está junto con nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Por tanto, somos sus templos. 1 Corintios 3:16. Esta es la seguridad de que el Hijo e hija de Dios debe tener, de que la promesa de Dios, ese poder que Dios ha prometido, porque somos débiles, somos carentes, tanto dentro para hacer un ministerio, para hacer la obra de Dios, para ir al campo, para salvar las familias, para salvarme a mí mismo. Yo soy débil, somos débiles, no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Por eso estamos dentro de este culto de oración, porque el culto de oración hace que mi vida se establezca en el trono celestial, hace que mi vida experimente esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y nuestras vidas, como dice, están en este plano carnal, como dice, en este plano humano. No podemos trascender el tiempo y el espacio, pero nuestras oraciones pueden trascender el tiempo y el espacio, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros está intercediendo por nosotros, está obrando en nosotros, está obrando en nuestros campos. Mientras que estamos aquí, como dice, Dios está obrando para salvación de nuestra familia, de sus hijos, de sus campos, de todas las cosas. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Dios. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de su Espíritu, que ahora mora en nosotros, porque somos hijos de Dios, tenemos esa autoridad, porque el Verbo fue hecho carne, Él vino siendo Dios, siendo la palabra, Él vino, se vistió de carne, murió por mí, murió, resucitó y está sentada a la diestra de Dios y está, como dice, obrando con su Espíritu y está morando dentro de mí. Esa es la seguridad que debemos tener como hijos de Dios y no preocuparnos por nada, sino que disfrutar. Somos moradas y templo de Dios. La Santísima Trinidad está morando dentro de mí. Ahora mi vida está estableciéndose en el trono de Dios. Ahora mi vida está recibiendo ese poder que trasciende el tiempo y el espacio. Y si estamos enfermos, esa vida que está en Cristo, esa vida que está en el Espíritu de Dios, está, como dice, llenando mi vida y va a sanar mi salud, va a sanar mi mente, sana mi corazón. Por eso estamos aquí y somos establecidos como esas torres de vigilancia que Dios necesita para este tiempo. Necesita para nosotros mismos ser torres espirituales, para salvarnos a nosotros mismos, salvar nuestros campos, nuestra familia, todas las cosas que Dios desea hacer a través de nosotros. Dice, como somos los templos de Dios, somos plataformas, por eso podemos cambiar todas las cosas a bendiciones. También seremos torres de guardas para salvar todas las cosas y seremos las antenas que continúan para siempre. Amén. Somos esas plataformas, como somos templo de Dios, somos esas plataformas donde las personas pueden venir porque tenemos respuesta. Usted, hermano o hermana, tiene respuesta. Pastor, siervo de Dios, evangelista, ustedes tienen respuesta porque son templo de Dios, el Espíritu Santo está morando en ustedes. Por eso las personas pueden venir a ustedes, Dios les envía a las personas porque son plataformas, porque tienen la respuesta de Cristo, tienen la respuesta de que Jesús es el Cristo, de que esa vida que está en Él está en ustedes. Por eso pueden cambiar todas las cosas. José cambió todas las cosas a bendiciones. ¿Por qué? Porque Emmanuel, Dios estaba con él. El Potifar pudo ver que Dios estaba con José, siendo él un no creyente. El faraón pudo ver que Dios estaba con José, siendo alguien, una persona que adoraba a otros dioses, pero vio que el Espíritu de Dios moraba en José y pudo cambiar todas las cosas, la esclavitud, la persecución, el ser engañado por sus hermanos, el ser vendido, el estar en la cárcel, el ser difamado por la esposa de Potifar. Y cada remanente, David, que fue perseguido por su suegro Saúl por mucho tiempo, todos los remanentes, porque Dios estaba junto con ellos. Era
guiados por el Espíritu de Dios. Claro, no moraba en ellos porque el Espíritu Santo antes no mora, solamente moraba en reyes, sacerdotes. Dios daba ese espíritu a ellos y profetas, pero Dios les guiaba a ellos y convirtieron todo, y Dios mismo convirtió todas las cosas a bendiciones. Fueron reyes, fueron gobernadores, igual de manera ustedes, hermanos. No importa la situación, no importa la crisis, como son templo de Dios, el Espíritu Santo mora en ustedes, Dios lo va a convertir todo en una bendición. Todo al final Dios lo convierte en una respuesta para sus hijos. Al final salen victoriosos, como dice la palabra que Pablo dio al libro de Corintios, si no más recuerdo, de que somos atribulados en todo, somos perseguidos en todo, pero al final no somos destruidos. Al final Dios sigue obrando en nuestra vida, porque somos ese vaso de barro que Dios ha puesto un tesoro muy grande, y es Cristo. Y Cristo no puede ser derrotado. Y Cristo que está morando en nosotros a través de su Espíritu no puede ser destruido. Así que no tengan miedo, no se desanimen frente a las circunstancias, frente a lo que dice su realidad, porque Dios les ha llamado como esas plataformas, esas torres de guardia para salvar todas las cosas, sus familias, sus campos, y esas antenas que están conectadas con Dios. Ahora mismo estamos siendo establecidos como esas plataformas. Ahora mismo ustedes están siendo establecidos como torres de guarda. Y ahora mismo ustedes están siendo esas antenas que conectan con la Santísima Trinidad, que conectan con Dios y experimentan su poder. Amén. La oración del pacto dice: Dios, te damos gracias por guiarnos a nosotros los remanentes. Todos somos remanentes, quizás algunos pensarán, a remanentes los niños, jóvenes, no, todos somos remanentes, hay remanentes adultos, niños, jóvenes, todos somos remanentes y Dios nos está guiando. Dice, para que puedan estar en los lugares de las bendiciones donde tomamos correctamente el pacto. Y guíanos para que tengamos diferentes ojos para ver los problemas y para ver lo que es el día de hoy. Te pedimos para que tengamos diferentes ojos para ver el futuro. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Este es el tiempo donde Dios ha preparado para todos ustedes, sus hijos.